Muy bien, vamos entonces a dar paso a nuestra enseñanza del día de hoy. A nuestra enseñanza del día de hoy. Amén. Vamos a ir todos al libro de Daniel. Daniel, capítulo 1. Capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Amén. Vamos a leer el capítulo 1 todo, otra vez para contextualizarnos. Puestos en pie, de manera antifonal, hombres un versículo, mujeres otro versículo. ¿Sí? Yo no voy a leer, solo van a leer ustedes. Entonces, empiezan los varones. Daniel capítulo 1, del versículo 1 al versículo 20. Amén. De pronto no se va a escuchar muy bien en la internet, pero si usted nos está escuchando a través de la internet, por favor siga la lectura y léala usted allá, que nosotros la vamos leyendo acá. Amén. Hombres, 1, 2, 3. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Elohim, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras en la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la porción de la boca del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos escrutasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac, y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que él bebía. Pidió por tanto a los jefes de los eunucos que no se dejase contaminarse. Y puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, plenaréis para con el rey y cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesach, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Para luego en los rostros como los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después que tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Mesach se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. A estos 4 Muchachos de conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor
Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fue hallado entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Amén. Podemos tomar asiento. Hemos propuesto, ¿cierto?, un título que dice: Jehová apoya a sus verdaderos siervos. Y eso lo vemos y nosotros lo debemos evidenciar en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén en cuanto a este título? Porque el Señor realmente apoya a sus verdaderos siervos. Lo importante es que se requiere de verdaderos siervos para que el Señor desarrolle su misericordia y su bendición en estas personas. Muy bien, quedamos en el versículo 8 hace 8 días. Entonces vamos a empezar con el versículo 9 y 10, o vamos a continuar con el versículo 9 y 10, que dice de la siguiente manera: y puso Elohim a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Hay un temor profundo que está unido específicamente a la provisión o a la comida que se habría de otorgar, ¿cierto?, a los muchachos. Antes debo aclarar que este pasaje no enfatiza, ¿cierto?, en que comer legumbres es lo mejor. ¿Sí me hago entender? Ya vamos a mirar más adelante. Si bien es cierto, la comida es fundamental en este pasaje porque se sustenta, ¿cierto?, todo el discurso o gran parte del discurso, ¿ya? No es lo esencial, digámoslo así. Es importante, pero no es lo esencial. Entonces, ¿qué podemos decir? Dice, nos damos cuenta que desobedecer al rey era sentencia de muerte. Aquí se evidencia. Mire lo que está diciendo en el versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey. ¿Quién era el rey? ¿Cierto? Temo a mi señor el rey. ¿Por qué creen que desarrolla ese temor? Pues porque al no suministrar la orden de manera textual, a lo que se estaba sometiendo era que le cortaran la cabeza, como que era normal cortarle la cabeza, porque de hecho él dice: condenaréis para con el rey mi cabeza. ¿Sí? ¿Hace relación a qué? Cabeza puesta, cabeza volada. Si usted no cumple mi norma, mi ley, lo más seguro es que le voy a quitar la cabeza. Ahora, podríamos pensar que es una norma muy extrema, pero era costumbre dentro de los reinos para asegurar que su autoridad, su obediencia, todo lo que tendría que ver con el control, ¿cierto?, de esos gobiernos. Entonces allí nos damos cuenta, sí, no cumplir esa ley era perder la cabeza. Sin embargo, obedecer al verdadero rey de los reyes es la mejor opción, pues él es quien dobla corazones y no hay quien le diga qué hace. Y fíjese que esto nosotros lo debemos tener supremamente claro. A veces nosotros nos enfatizamos o dirigimos nuestra vida, ¿cierto?, más a aquellos reyesuelos. Pero realmente la Biblia nos demanda, nos exige que debemos obedecer al Rey de los Reyes, y eso propone por encima de cualquier cosa. ¿Hasta cuándo yo debo obedecer a Dios? Pregunta. ¿Hasta qué momento debo obedecer a Dios? ¿Hasta que mi vida esté en peligro?
O sea, si su vida está en absoluto peligro, usted ya no puede obedecer a Dios. Dice, uy no, Dios, es que me iban a matar. ¿Cómo te iba a hacer caso? Decirle eso a Dios es estar diciéndole que mi vida es más importante que tú, ¿o no? Eso es lo que hace referencia a eso. Miremos ese Proverbio 16:7. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hacen estar en paz con él. Esto es una propuesta fundamental para que nosotros tomemos fuerzas y determinemos estar en los caminos adecuados de Dios. Yo no puedo decirles hoy que andar en esos caminos sea muy fácil. De hecho, para algunos es muy difícil. ¿Qué hace que sea difícil? Cada situación de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros es tan particular, ¿cierto? Por eso las luchas en el campo espiritual se guerrean solo. Hay luchas, ¿cierto?, que debemos pasarlas nosotros solos. ¿Por qué digo que las luchas las debemos pasar nosotros solos? Porque la congregación puede estar toda arrodillada delante del Señor, pero si tu corazón no quiere obedecer al Señor o no quieres dejarte en la mano de Dios, esa batalla se pierde. Esa batalla se pierde. Entonces debemos tener eso muy en claro. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, ¿qué propone? Propone que nosotros debemos realizar nuestra vida, desarrollar nuestra vida bajo la voluntad de Dios. Para eso necesito saber cuál es la voluntad de Dios. Y esa voluntad la encontramos en su palabra. Esa voluntad la encontramos en su palabra. Sí, pastor, pero es que he visto a muchas personas que utilizan la palabra para colocar su voluntad. También se ve muy frecuentemente. Porque la interpretación de la Escritura no se hace de la manera adecuada, sino se hace con un prejuicio. ¿Cómo así con un prejuicio? Usted cree algo, sustenta algo en su razón e inmediatamente va y busca en textos bíblicos lo que quiere sustentar su razón. ¿Esa es la manera de estudiar? ¿Esa es la manera de caminar agradablemente delante de Dios? Hay noticias en relación de eso. Si usted hace eso, seguramente va a encontrar versículos que sustenten su posición. ¿Cómo así? Sí, porque la Biblia o del escrito también han sacado muchas doctrinas. Pero ¿cómo hago yo para validar que lo que yo estoy sacando o estoy interpretando o estoy leyendo si está conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo hago? ¿Me rindo delante del Espíritu? Sí, hay que hacerlo. Pero el único termómetro es que esta misma Escritura no se contradiga. Si ese hallazgo contradice alguna parte de la Escritura, está mal. Está mal. He visto grandes personas o grandes teólogos que sustentan su teoría sobre versos y van de un verso a otro verso, ¿sí? Y no tienen en cuenta el siguiente verso, simplemente el que fortalece sus posiciones. Nosotros somos o debemos ser hombres de posiciones o mujeres de posiciones, sí, pero de las del Señor, no de las que estructuramos nosotros mismos. Entonces, por eso Proverbio 16:7 es muy importante. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, y eso propone saber cuáles son los caminos del Señor, aún sus enemigos hace estar en paz con Él. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice este verso? Se está diciendo que, mire, aún los que les caemos mal, a los que quieren inclusive nuestras vidas,
a los que ven, hay personas que nos ven y se desestabilizan, que dicen, uy, ahí viene ese barbón que cae tan mal. Pero cuando lo ven a uno, ¿qué hacen? Hola, ¿cómo estás? Ay, quería saludarte, sí. Lo que para ellos es hipocresía, ¿cierto? Para nosotros se convierte en una respuesta de Dios. ¿Qué hay cuando tratan de atentar contra ustedes o contra nosotros? ¿Qué creen? A no ser que Dios permita, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Porque nuestra vida está en manos del Señor. Pero no por eso, óigame bien, no por eso voy a salir aquí al frente y le voy a decir, cállese, estoy en medio, ¿cierto? Y saco la mano y ¡pah! Y en el nombre del Señor, ¡pah! No. ¿Qué creen que pasa si hago eso? Mañana, homicidio. Agresión. Debo también ser prudente en esa relación. Debo también ser prudente en esa relación. Entonces, oído, yo no amenazo a nadie. Yo no amenazo a nadie. Y entendamos también esto, que quiero decirlo desde hace mucho tiempo. A nosotros nos corresponde reprendernos, exhortarnos, llamarnos la atención entre nosotros, porque somos el cuerpo del Señor. Y si hay un miembro en el cuerpo del Señor como cuerpo, yo tengo toda la autoridad para decir, hermano, hermana, ojo, ¿sí? Darle mi hombro para que se sostenga. Pero a los de afuera los juzgará el Señor. Eso dice la palabra, ¿o no? Los juzgará el Señor. Así que no extienda su voz o su señalamiento hacia los de afuera. Por eso la enseñanza de ayer, cuando alguien preguntó, ¿y qué pasa? Pasa esto. ¿Sí? ¿Sí lo escucharon? Gracias. No nos corresponde. A los de afuera los juzga el Señor. A los de adentro, entre nosotros mismos como cuerpo, nos edificamos, nos exhortamos. No estoy diciendo abofetadas, no, no. En amor, en amor. Entonces, eso es fundamental. ¿Y tú temes más al rey de Babilonia que al rey de reyes? Haciendo relación a esos reyesuelos que posiblemente nosotros queremos servir en este mundo y por los cuales corremos más, ¿cierto?, que al Señor. Le corremos más a esos reyes que a nuestro Dios. Entonces debemos tener cuidado. ¿Servimos más o tememos más al rey de Babilonia o a nuestro Dios? No confunda lo que siempre se ha escuchado a través de la historia y de todas las posiciones, es que Dios es... Hubo un tiempo en que todos los carros en el vídeo de atrás tenían esa frase, ¿no? Dios es amor. Y en todos los carros, o en la mayoría de carros, había esa frase. Y eso es verdad. Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Entonces no cortemos la palabra del Señor. No cortemos la palabra del Señor. Muy bien, Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces mire lo que está proponiendo este proverbio también. Cuando uno tiene temores, realmente lo que está haciendo es atando su vida. A veces los creyentes viven llenos de temores. Y el temor en medio de todo es una atadura. Una atadura. ¿De qué tengo temor? De que me voy a quedar sin puesto, sin trabajo,
¿De qué más puedo tener temor hoy en día? De que mi novio ya no me quiera. De que mi hija se case y se vaya. O que mi hijo se case y se vaya. De quedarme solo. ¿Qué más puede producir temor? ¿Sí? La incertidumbre del mañana. Pero venga, si andamos con el Señor, la confianza debe estar en nosotros, ¿cierto? Y lo que debemos creer es que el mañana está en manos del Señor. Y no pasa absolutamente nada, ¿cierto?, con nosotros que el Señor no quiera. Mas la confianza de Jehová, ¿cierto? El que confía en Jehová será exaltado. Así que la motivación es confiar, pero plenamente en nuestro Dios. Confiar. Dar ese paso, aunque veamos allá que está, ¿cierto?, que no hay piso, pero que el Señor está allí para sostenernos. Entonces eso es lo que debemos tener en cuenta. Dice, pero ¿qué es poner en gracia? Porque el versículo 9 dice, y puso Elohim a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hay una relación allí interesante que debe ser esa relación que nosotros también debemos tener con los de afuera. ¿Sí? Fíjese que Dios es el que está colocando gracia, ¿cierto?, delante del jefe, a Daniel. ¿Y cómo es eso? Entonces, mire, la palabra es sencilla, viene desde el Hebreo 26:17 y tiene estas traducciones o definiciones. Bondad. Lo primero que encontramos es bondad. Por implicación hacia Dios. Dice piedad. Sí, obviamente, rara vez por posición un reproche. Subjetivamente, belleza, afrenta, agradecido, agradecimiento, amor, benevolencia, benignidad, bien, bondad, clemencia, clemente, consolar, cosa execrable, favor, fidelidad, gloria, gracia, dice hacer merced, misericordia, misericordioso, piadoso, piedad, voluntad. Entonces, como quien dice, el Señor, ¿qué? Está haciendo que Daniel caiga bien delante del jefe de los eunucos. Palabras más, palabras menos, ¿cierto? Agradecer la compañía del otro, que yo me sienta bien, ¿cierto?, con esa persona. Entonces nosotros también deberíamos tener ese momento de oración o esa palabra en nuestras oraciones. Señor, dame gracia delante de mi jefe. Señor, dame gracia delante de esa persona que me odia o que no me pasa, ¿cierto? Y el Señor tiene poder para eso. Él puede hacerlo. Eso nos evitaría muchos conflictos, demasiados conflictos. Cuando tenemos una entrevista, ¿qué hace usted? Señor, dame gracia delante del que me va a entrevistar. Eso es que el Señor coloca ese sentir, ¿cierto?, de sentirse bien con esa persona, agradecido, ¿cierto?, de la compañía de esa persona. ¿Sí lo hacemos? Hay que hacerlo, hay que empezar a hacerlo, porque en otras, cuando hallamos gracia delante de las personas, estamos a esto de poder compartirles de la palabra de Dios. Y no se le olvide que usted tiene una orden directa del Señor en relación a eso. Todos debemos compartir la palabra del Señor. ¿Cómo vamos en eso? ¿Cómo vamos en eso? Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Listo. Entonces, caer bien, agradecer la compañía del otro. ¿Qué más debemos decir? Claro, dice, si bien es cierto que nuestra única intención debe ser agradar a nuestro Padre y a nadie más, debemos pedirle al Eterno que podamos encontrar gracia delante de los que nos rodean. El pensamiento de que no me interesa lo que piensa el que está al lado,
no es de creyentes. A nosotros sí nos debe interesar. ¿Por qué? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque lo que piensan de nosotros es producto del testimonio que nosotros estamos otorgando. ¿Sí? Luego, si hay una persona que piensa de manera no correcta, puede obedecer a dos cosas. La primera y más terrible es que usted no sea testimonio. Que usted no sea testimonio en todo lugar. Pero es que yo me porto bien en Shabbat, sí, claro. Porque el Shabbat viene, se queda sentado y lo único que hace es mirar, leer. Sí. Entonces, ¿cómo validamos que usted allí sí está obrando bien? Yo no lo puedo hacer. Podría haber algunas caras, ¿cierto? Quizás el que está dormido, pues, a ver. ¿Se dan cuenta? Pero Dios sí lo puede evidenciar porque Él sí sabe qué está pensando o en qué está soñando. En el peor de los casos, ¿no? Sí. ¿Es bueno tener sueño? Claro, es una bendición tener sueño. Pero de noche, no en la reunión del Señor. ¿Sí? Fíjese que yo estaba tentado. Esta mañana oré por eso. Porque ya es preocupante que nos estemos durmiendo. No, pero es que a esta hora de la altura. Señor, gracias. El Señor les está mandando para despertarles a algunos, ¿no? Esta mañana oré por eso, porque ya es preocupante que uno los ve muy activos durante todo el día. Y yo sé que en el trabajo no se duermen. ¿O sí se duermen en el trabajo? De pronto si somos celadores, ¿no? No, mentiras. Pero vengan. Yo sé que la mayoría no podemos hacer eso, porque es causal de despido, ¿sí sabía? Y si usted le da sueño, usted lucha contra eso. Se para y no deja, ¿cierto?, que eso suceda. Pero aquí, ¿por qué se? No, porque es que el pastor habla arru, no. Arru. Esta mañana también leía Proverbios, ya se me fue, ¿qué? 6, ya me olvidó, o 16, se me pasó ya. No, el de perezoso, 17 creo que era. A ver, lo ubicamos. Tranquilos que ya voy a llegar aquí en algún... ¿6:6? Sí. Dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca. Yo dije, uy, Señor, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve y humíllate y asegúrate de tu amigo, ¿cierto? Y continúa. Versículo 4: no des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que nosotros somos los que nos encargamos de sostener ese sueño, porque la Biblia nos está diciendo: no des sueño a tus párpados. Dice, si tienes sueño, reprenda.
¿En qué sentido? No me voy a dormir, ¿cierto? Me pongo a poner atención o a estar activo en la escritura, porque eso es lo que dice: no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de las manos del cazador, y como ave de la mano del que arma lazo, ¿cierto? Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, ¿cierto? Mira sus caminos y sé sabio, la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuánto te levantarás de tu sueño? Ahora, que de vez en cuando yo tenga sueño, lo puedo pasar. Pero que Shabbat tras Shabbat tenga sueño, ya no es normal. ¿Me hago entender? Así que si usted viene a dormir, no venga. Quédese en su casa y le aseguro que un colchón es mejor que esta silla. ¿O no? Ah, pero pastor, es que usted no sabe cómo me ha tocado de trasnochar. Sí, yo sé de pronto, y le entiendo. Pero quién sabe si el Señor está entendiendo. ¿Sí? Esto lo digo porque llevamos un tiempo de gente dormida, como 5 años, que hace que me estoy reuniendo acá, y siempre veo a los mismos durmiendo, ¿sí? Pero se duermen es acá, no en la película, no en la fiesta, no a la hora del almuerzo. ¿Cómo dice? ¿Qué dice Eduardo? Quería escuchar tan gran aporte. Muy bien. ¿Me he hecho entender? Luche contra eso, luche contra eso. Duérmase manejando un carro. ¿Cómo así? Así es sencillo, porque si es más fácil, ¿cierto?, llegar de pronto, digamos, en la medida de gravedad, porque aquí venimos es a estudiar la palabra de Dios. Y necesitamos estudiar la palabra del Señor. ¿Sí? La intención es que por favor luchemos. No por nada el Señor me puso esto esta mañana. Estaba en medio de la oración, esa oración que no viene casi nadie, ¿sí? Y el Señor colocó Proverbios capítulo 6 y habló puntualmente sobre esto. Entonces ahora estoy entendiendo. Muy bien, continuemos con Daniel. Luche, esto se trata de luchar, ¿sí? Si quiere puede pararse, ¿sí? Si quiere puede tomar un poco de agua, ¿sí? Echársela. No. Ok, continuemos. No se sienta regañado, siéntase amado. Porque si yo no digo esto, ¿qué cree que va a pasar? Lo mismo. Vamos a continuar en lo mismo. ¿Listo? Entonces dice, porque de esta manera podremos hablarles a otros de la grandeza del Señor. Entonces es fundamental, ¿sí? Si bien es cierto que nuestra única intención debe ser agradar a nuestro Padre y a nadie más, debemos pedirle al Eterno que podamos encontrar gracia delante de los que nos rodean. Porque el fundamento o el propósito, ¿cuál es? De hablarle de la grandeza de Dios, ¿sí?, a otras personas. Eso debería ser un motivante. Ahora, la gracia se diferencia del concepto laudatorio, ¿no? ¿Cómo así concepto laudatorio? Sí, elogiar, exaltar, destacar las virtudes de otro. Una persona laudatoria es aquella que es como muy... alaba mucho las cosas de las otras personas, ¿sí? Y eso no es lo que queremos.
Lo que queremos son personas con carácter, con criterio, que se pongan en esa situación, pero que puedan convivir con las personas de afuera. No mezclarse, porque terminaremos como asimilados, ¿cierto? Pero que podamos tener una buena relación y que eso sirva de testimonio para atraer a las personas, inclusive nuestros familiares, ¿sí? Cuando se hablan de temas de Biblia, se habla o se discute o se pelea. Eso debería decir mucho, ¿no? Porque no debería haber peleas o contrariedades en relación a la Escritura. Debería ser una construcción que nos lleve a un entendimiento, y para eso también debemos pedirle: Señor, que mis palabras hallen gracia delante de esta persona para que entienda tu mensaje, ¿sí? Dice, gracias es caer bien por lo que verdaderamente somos, luz en la oscuridad. Esto debe ser claro. Nosotros somos luz en la oscuridad. ¿Dónde está la luz? En nosotros. ¿Dónde está la oscuridad? Afuera. ¿Y por qué se hace la relación con la oscuridad? Porque en la oscuridad no se ve nada. Y lo que hace el mundo es tropezarse en medio de la oscuridad. Pero si usted va en medio de esa oscuridad, su vida pretende luz para ellos. Y debe iluminar un camino. ¿Qué camino? El camino del Señor. Eso debe ser puntual. Ahora, lo interesante es que Daniel y sus amigos lo hicieron. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Porque es que este Daniel era un judío de los judíos. O sea, ¿quién como Daniel? No. Lo único que tenía diferente a muchos de nosotros, ¿qué era? Su corazón, el cual decidió ¿qué? No contaminar. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos también proponer. ¿Daniel ya tenía barba? Cuando llegó en este momento, ¿tenía barba? No. ¿Por qué? Porque era joven. Porque era joven. Y esto también nos dice demasiado. La Escritura dice que nadie tenga en poco tu juventud, ¿cierto? Lo dice a Timoteo. Pero se requiere de personas idóneas y temerosas del Señor para ponerse delante de las grandes potestades del mundo, ¿cierto? Y reconocer a nuestro Dios y seguirle como debe ser. Muy bien, dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey. Desde luego, dijo el jefe de los eunucos eso, es perfecta la ilustración que muestra este verso en lo relaciona al temor que se tiene a los reyes del mundo, como ya hemos dicho. Es perfecta, porque es la exclamación que generalmente uno escucha cuando dicen: me van a votar. Y si le digo esto, ¿cómo le voy a decir esto? Cuando se acerca, por ejemplo, Pesach, o una de las fiestas donde debemos tener ciertos días, pero ¿cómo es que va a entender el jefe? ¿Cómo es que va a entender el jefe? Dice, porque muchas personas temen a los hombres por diversas circunstancias en las cuales existe alguna autoridad. Y fíjese que aquí hago una relación de personas. Están los jefes, que son los más normales, ¿cierto? Padres, porque también hay padres que prohíben. Tristemente hay padres que les gusta más que sus hijos estén en la rumba que en las congregaciones o en las quejilas. No creo, sí creo. Porque cuando están en una quejilá los miran como extraños, como raros. Y en medio de su corazón anhelan que estuvieran por allá bailando con otros niños normales. ¿Ya? O pensar, no, es que ella es joven, no, es que él es joven, que se divierta.
que para eso es joven. Píntese como quiera y salga y... ¿sí? O aproveche, papito, que usted está joven. Llegará el momento en que se case. Yo lo he escuchado. Aproveche, papito, que usted está joven. Y ese aproveche, papito, que usted está joven, ya saben a qué me refiero. Cuando la Escritura me muestra otra cosa. Me muestra otra cosa. Pero tristemente hay padres que piensan eso. Una bailadita no hace daño. Vaya, hágale. ¿Sí? Y los mandan solos. Y los entregan, ¿cierto?, a los dioses del mundo. Jefes, padres, ¿qué hay de estos? Pastores. Hay pastores que conducen a sus rebaños a desgracia. Qué pena decirlo, ¿no? Porque la palabra no está sazonada con el rúa, sino que está intencionada con sus temáticas y sus deseos del corazón. Y esto lo vemos en relación al dinero más que todo. Si usted no ofrenda, no diezma, ¿qué va a pasar? Se condena, porque Dios lo ordena en su palabra. Sí. Eche y Dios le multiplicará al 100 por 1, ¿cierto? ¿Qué más podemos escuchar? Dios es un Dios de prosperidad, recibe y dame. Sí, lo hemos escuchado. Entonces, pacte. Hace rato no escuchaba eso, ¿no? Pacte con el Señor. Hace rato no escuchaba eso. Entonces, ojo con esos pastores, gobernantes, militares y cantidad de personas, ¿cierto?, que se convierten en esos reyes que a nosotros nos da miedo enfrentar, porque quizás mi cabeza ruede, Entonces es una realidad. Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazos nuevamente, mas el que confía en Jehová será exaltado. 26, muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Tomamos nuevamente, muchos buscan el favor del príncipe. ¿Se entiende? Porque a veces nuestra intención es agradar a la señora del aseo, al de los tintos. No, nos centramos en agradar al príncipe del turno, porque cree que nos va a subir, nos va a tener, ¿cómo se llama eso? Una persona laudatoria. ¿Se dan cuenta? Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Ojo, porque Él emite ese. Estamos empeñados en agradar a los hombres y a los hombres antes que a Dios, porque los vemos más grandes que al mismo Dios. Qué triste, ¿no? Juan 12, 42 y 43. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿El contexto cuál es? Yeshua enseñando, ¿cierto?, mostrando la realidad de la palabra del Señor. Pero muchos que decían, lo que he escuchado varias veces en este grupo, en esta quejilá, oiga, usted sí, no, usted como que habla la verdad, pero no deciden apartarse de lo que está mal por esta condición. Por esta condición. Muchos creían en lo que el Señor Yeshua decía, pero por causa de los fariseos, es que yo me he dado cuenta que a veces
se aman más los liderazgos, se ama más las iglesias, se ama más los pastores que al mismo Señor. Que habiendo encontrado una verdad, decidimos seguir a los fariseos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no nos expulsen de las sinagogas. ¿Qué pasa si nos expulsan de una sinagoga, de una iglesia? Hay que mirar por qué, ¿no? Hay que mirar por qué. Pero en el concepto de la Escritura, que es habiendo entendido el mensaje claro de Yeshua, debemos decir amén. Levante la mano al que ha sido echado de una iglesia. Ahí está. Por la palabra de Dios, ¿no? No por soberbia, por la palabra de Dios. ¿Cómo es que aquí dice que nos debemos reunir el sábado y ustedes siguen reuniones el domingo? No, aquí es así. Y aquí es así, y si no les gusta, se va. ¿Y qué creen? Aquí estoy. Muy bien. ¿Me hago entender? Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, ¿cierto? No les confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Versículo 43, puntual y claro debe quedar en nuestras mentes. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces le dan miedo decirle al líder, ¿cierto? Al jefe o a quien sea, las cosas de Dios, porque aman más la gloria de los hombres que respetar y hacer valer la verdad del Padre. ¿Se entiende? Esto está en la Escritura. Esto está en la Escritura. Y esto debe ser consecuente con nuestra vida. Debe ser algo real en nuestras vidas. Y es lo que viene destacándose en el capítulo 1, versículo 10 de Daniel. Cuando el jefe de los eunucos le dice al Señor, a Daniel, temo a mi Señor el Rey. Temo a mi Señor el Rey. Ese temor se sustenta en lo que el rey ordenó para sus invitados. ¿Qué ordenó? Sencillo. Comer, ¿cierto? O sea, comerán de esta forma. Comerán de esta forma. ¿Y por qué es que Daniel dijo que no? ¿Por qué Daniel dijo que no? Porque era vegetariano. No. Porque los alimentos de la mesa del rey no eran buenos. No eran buenos, ¿cierto? Entonces mire lo que están. No es raro, ¿cierto?, que se hable de esa manera, pues el maligno es un imitador. ¿Cómo así? Claro, porque es que el Señor ordena comer kosher para mejorar, ¿cierto?, nuestra salud. Porque en cierta manera recae una condición mala para nuestras vidas. Pero como decía Javier esta mañana en medio de la charla, además de porque nos cae mal, porque el Señor, ¿qué? Lo ordena. Y eso debe ser suficiente para nosotros. La razón fundamental para comer kosher es porque Dios lo ordena. El resto son razones que validan, ¿cierto?, en relación al mundo. ¿Cómo es comer kosher? De acuerdo a lo que dice y está escrito. Cerdo, no. Langosta, tampoco. La ancha, tampoco. ¿Cuál es la ancha? Rellena, ¿no? Rellena, ¿no? ¿No? ¿Langosta o la ancha? Eso es la rellena tampoco. ¿Por qué rellena no? Tiene sangre, ¿sí? Y la Biblia prohíbe comer sangre. Entonces ni langosta ni la ancha.
Entonces, Jehová ordena comer kosher para mejorar nuestra salud, pero como el diablo es imitador, fíjese que también menciona, ¿cierto?, la situación de comer aquí, fundamentalmente. Les ordeno que coman así. ¿Cómo? Todo lo contrario a como Dios ordena. Todo lo contrario a como Dios ordena. Así que el comer no es algo que debemos pasar si sí o si no, porque fue fundamental para que Daniel dijera no y se parara adelante de quien se paró a decirle no, venga, ¿sí? Pero no le dijo con una espada, ni cogió el rollo de la Torá y ¡pum! Es que aquí no. ¿Qué hizo Daniel? ¿Cómo lo está diciendo? ¿O cómo lo dice? De una adecuada manera. Es más, propone algo. Dice, pruebe mi Señor. Porque nosotros los hijos de Dios debemos estar confiados en que si la palabra del Señor dice así, así es. Entonces la prueba es para Él, no para nosotros, porque nosotros vamos en seguridad y en confianza. ¿Se entiende? Entonces ahí está, Jehová ordena comer kosher para mejorar nuestra salud. Entonces, mientras el maligno lo hace para crear hábitos, ¿cierto?, que mejoran algo, pero perjudican otra cosa. Muchas de las recetas dicen, mire, ¿cómo hace esto? Y se va a sentir bien. Pero después, al cuerpo le hace falta algo. ¿Sí? Entonces usted debe comer como el Señor dice. Quitar lo que prohíbe el Señor, lo que no prohíbe. ¿Sí? Entonces esa es una relación puntual allí. Versículo 11 y 12. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua, ¿cierto?, a beber. Agua a beber. Entonces fíjese como lo que les venía diciendo, mire, fíjese cómo está hablando, él no da una orden, él no dice, no, es que no, él mira la circunstancia en la que está y dice, venga, ¿por qué no hace la prueba, cierto? Y nos da a nosotros de esta manera comida y después valida, es lo que está, ¿cierto? Y nos dé legumbres y comer agua. Muy bien, dice Melzar, el mayordomo o despensero principal, encargado de Aspenaz de proveer la ración diaria a los jóvenes. No se les olvide que Aspenaz, ¿cierto?, era el jefe de los jefes de los eunucos, ¿cierto? Y este Melzar era el encargado de Daniel y sus amigos, un jefecito dentro de los rangos. Eso debe ser claro. Ahora, 10 días, el tiempo perfecto para evaluarlos. 10 días es el tiempo perfecto para evaluarlos. Si en 10 días, ¿cierto?, usted no puede determinar que lo que está comiendo le cae mal, es porque no funciona. Entonces, lo primero que puede pensar esa persona es cómo va a comer. Mire, este choncho que les cae tan bien, mire, van a ponerse muy pálidos, porque era la creencia, ¿cierto?, de ese momento. Entonces dijo 10 días, además 10 compone la perfección, no por nada la propuesta de los mandamientos y de todo el decálogo vienen 10. Comer legumbres en lugar de contaminarse con los ricos manjares de Babilonia. Esto también nos habla a nosotros. Desde luego hoy nosotros miramos los ricos manjares de Babilonia y decimos como que no, ¿cierto? Pero el mundo también propone ricos manjares con los cuales muchos de nosotros estamos luchando o luchamos. ¿Como cuáles? Depende del corazón. Depende del corazón nuestro, ¿cierto? Depende del corazón nuestro. Entonces, ahí está.
¿Será que comer helado todos los días cae mal? Muchas calorías. Tiene grasa de cerdo la mayoría, ¿no? La mayoría de los helados. Ok, entonces comer legumbres en lugar de contaminarse con los ricos manjares de Babilonia. A ver, Daniel, un joven con carácter, oído. Es un joven con carácter. Es lo que hace tanta falta en nuestras congregaciones. Hablo con ustedes, jóvenes. Hablo con ustedes, ancianos, maduros, y de hecho con toda la congregación. ¿Sí? Hablo con todos. Necesitamos tener carácter. Y ese carácter debe ser moldeado por nuestro Dios. Debe ser moldeado por nuestro Dios. Que tu palabra sea sí cuando ha de ser sí, pero también no cuando tiene que ser no. A veces decir no es muy complicado, ¿no? A veces decir no es súper complicado. A las personas les cuesta decir no. Demasiado. Porque piensan, no, que es que si le digo que no, que sí, lo que leíamos ahorita, sírvame de fiador. Y la mayoría de las personas dicen, bueno, listo, ¿por qué? ¿Por qué dice usted sí, listo? Aunque en su interior está diciendo, uy, no, no quiero. ¿Por qué dice usted que sí? Por pena, por amistad, porque seguramente va a pensar, ¿y qué pensará él, que no le tengo confianza? ¿Usted ya tiene una palabra, una frase para decirle no a las personas cuando le piden ser fiadores? ¿Cuál es? ¿La Biblia dice que no? No, a la gente no le interesa eso. Si a usted una persona, cierto, de afuera le dice, la Biblia dice que no, ¿qué va a decir? ¿Cómo así? ¿Eso dice la Biblia? Uy, yo no quiero hacer eso, porque me está perjudicando, aunque sea verdad. Pero debe idearse una frase para decirle a las personas que no. Pero también debe tener en la mente que usted no debe pedir que le fíe a nadie tampoco, ¿cierto? Porque si usted no está dispuesto a fiar, pues no le pida a las demás personas que le fíen tampoco. Eso es así, esa es la mejor propuesta. ¿Quieren saber qué les digo yo? Después de Shabbat, no, mentiras. Le digo no, yo les digo, la verdad no acostumbro a servir de fiador, no porque usted no pueda pagar ahora, sino porque el día de mañana no sabemos. Todo el mundo propone en su corazón ser bueno y pagar. Nadie le pide a uno que le fíe para quedarle mal. Pero este mundo es un carrusel. Y usted hoy tiene puesto y puede pagar. Mañana yo no sé y usted tampoco. Así que sigamos siendo amigos y mejor no. Me miran no muy bien, me dejan de hablar por un tiempo, pero al fin del cabo vuelven y me hablan. ¿Sí se da cuenta? Porque es que es verdad, la gente no le pide que le haga un favor uno para quedar mal, pero el día de mañana no sabemos. Caso puntual, dos compañeras mías están pagando dineros de dos compañeros buenos amigos de ellas, ¿cierto? Que les pidieron ese favor, pero por aquellas cosas de la vida ya no están trabajando en la empresa y ya no están trabajando. ¿Qué cree que pasó? Embargado el sueldo de una de ellas y la otra tuvo que arreglar con la entidad. ¿Para qué? Para pagar. Las dos terminaron pagando. Las dos terminaron pagando. ¿Cómo se sienten esas personas? Entonces, la Biblia, lo acabamos de leer, ¿no? Proverbios 6. Entonces, Daniel es un joven con carácter. Es lo que hace falta, o tanta falta, ¿cierto?, en nuestras congregaciones. Tener carácter. Mirar a la persona con amor y decirle lo que tiene que decirle y ya. ¿Qué pasa? Nada.
Debemos transmitir y ser eso. De esta manera el mundo nos miraría diferente, de hecho sí. Cuando somos personas con carácter y con criterios, el mundo nos mira diferente. Y nos empiezan a respetar como deberían respetarnos, por ser autoridades, ¿cierto? Por ser siervos de Dios y no por ser odiosos, envidiosos, chismosos y lo que queramos de ahí para adelante. Dice, el ruego de Daniel no tiene que ver con volverse vegetariano, debo decir esto. Versículo 11, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego, ¿se dan cuenta la intención? Te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Pero la intención de Daniel no es ser vegetariano. ¿O sí era ser vegetariano? Para nada. Simplemente vio la mesa del rey y dijo, uy, no, hay como que hay cosas que... No olviden que él y sus amigos son judíos. O eran judíos. ¿O no? ¿De dónde venían? Y que dentro de las costumbres está la de celebrar Pesach. ¿Y allí qué pasa? Se come abundantemente el cordero. ¿Se dan cuenta? Pero además las ofrendas y también la ordenanza del Señor, cuando estén en sus habitaciones y quieran comer carne, sacrifiquen, ¿cierto? Y coman carne. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué el Señor lo dijo? Porque es Dios. Así de sencillo, porque es Dios. Aunque comer carne hoy es un poco más complicado, ¿no? Por la manera como se está desarrollando la producción. Más bien, es evitar comer la comida no kosher de la mesa del rey, que es lo que hemos estado hablando. Romanos 14, 1, 2, 3. ¿Qué dice? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que ha de comer de todo. Otro, que es débil, ¿come qué? Legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Elohim le ha recibido. Este verso lo utilizan mucho para decir que de todo se puede comer, como el paquete de todito, ¿sí? ¿Es lo que está diciendo el verso? Debemos tener entendimiento para esta palabra. Sí. Porque alguien que pronuncia y enseña el Evangelio o la Torá no puede decirle a otro que coman lo que quiera, ¿cierto? Esta condición debe estar regulada por la misma norma de Dios. Nadie puede poner por encima su pensamiento al de Dios. Y Dios dijo, come así y no comas esto. Entonces, si yo tomo este pasaje para decir, Dios, ¿cierto? O más bien, ¿quién está hablando acá? Pablo en este momento está diciendo que puedo comer de todo. ¿Sabe qué estoy diciendo? Dios se equivocó. Dios se equivocó. ¿Sí? Porque sencillamente dijo eso, pero eso para mí ya no. Para mí ya no, eso ya no funciona para mí. La ordenanza kosher es por todas las generaciones, generación tras generación. Tanto que el pecado brotó a la humanidad. ¿Por qué? Un mandamiento kosher, ¿o no? ¿Qué le dijo Dios al hombre? No comerás. ¿Qué hizo el hombre? Quebrantó una ley kosher. Comió. ¿Se entiende?
El tema de la comida no es tan sencillo como hacía, yo puedo comer lo que quiera. No, Señor. No se trata de eso. Entonces, cuando dice residir al débil en la fe, es que sí, aquí tiene que ver con el amor, ¿cierto? Y el crecimiento que nosotros debemos tener los unos con los otros. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre las opiniones. Las opiniones, ¿qué son? Maneras de pensar de las diferentes personas. Mi opinión sobre esto es así. Tu opinión es así. Sobre eso yo no voy a contender. No nos interesa a los hijos del Señor contender. Nos interesa ¿qué? Hablar la palabra de Dios. Y cuando uno habla la palabra de Dios no debe haber discusión en absoluto. Si quiere pelear, métase a su habitación, arrodíllese y peléele si quiere. La pelea no es conmigo, porque sencillamente el Señor dijo así y así es. Todos los mandamientos tienen carácter de por siempre, por la eternidad. Por la eternidad, ¿o no? Hay algunas excepciones. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Díganmelas. ¿Qué mandamiento no puedo cumplir yo hoy? Sí. Por ejemplo, los sacrificios en templo, no los puedo hacer. No hay templo. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta eso. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿cierto? Muchos dicen, no, es que yo como así, pues esa es su opinión. Y pues yo se la respeto. Si su opinión encaja, ¿cierto?, dentro de los conceptos de Dios, yo digo amén. El problema es cuando no entran. No validamos eso, no tenemos por costumbre que el discutir con las personas. Dice, porque uno cree que ha de comer de todo. Este de todo no es de todo lo que quiera. Es de todo lo que se permite. ¿Sí me hago entender? Eso es como cuando dice, todos serán salvos. Esos todos no son todos. ¿Dónde está la realidad de ese verso? En que afuera todavía hay gente que se condena. Y que se seguirá condenando. Entonces el Señor se equivocó al decir todos son salvos. No, el todos no son todos, son algunos. Así de sencillo. Todos aquellos que reciban al Señor, Yeshua HaMashiach. Todos aquellos que acompañen el recibir al Señor con Torah. Así de sencillo. Ahí sí está el todos, el pan griego, el pan, ¿cierto? La palabra griega. Dice entonces... Dice, porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil solo come legumbres, porque para él está bien, ¿cierto? Dice, el que come no menosprecia al que no come. ¿Se entiende? Estamos hablando de lo que se puede comer. No es que yo estoy viendo... No, pues es que yo vi al pastor Rubén echarle muela a un hueso de marrano. Ojo, el que come no menosprecia al que no come, ¿sí? No se trata de eso. Porque eso es abominación delante del Señor. Yo no puedo estar de acuerdo con algo que el Señor no tolera. ¿Se entiende? Entonces, oído. Si la persona decide comer legumbres, coma legumbres. ¿Las legumbres son kosher? En su mayoría, ¿cierto? ¿Cuál no es kosher? Ahí está. Si se encuentra un bicho en la legumbre, se bota. Eso la hace inmunda, ¿cierto? Una guayaba. No sé qué hacer con las guayabas. Porque las guayabas, las que no tienen gusanos son híbridas, ¿no? Las guayabas peras. Sí. Entonces,
nos lamentamos por el jugo de guayaba que hace años no comemos, no tomamos. Entonces el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Elohim le ha recibido. Señora. Pero el bocadillo de leño está hecho de guayaba. Sí. Y en la lista está. Hay que sacar el bocadillo de la lista. Porque ese bocadillo no cumple el estándar que. ¿Quién sabe con qué guayaba? No, si es guayaba, tiene que ser guayaba porque la otra no da punto. El bocadillo de leño tiene que, o si se hace con la otra guayaba queda como cauchoso, como jalea. Pero muchas gracias, hermana. Amén. ¿Qué hacer? Porque no sabemos, ¿cierto? No sabemos. Muy bien. De eso se trata. De eso se trata, ¿cierto? O sea, adiós bocadillito con quesito. Ok. No juzgue al que no come porque Elohim lo ha recibido. ¿Ya? Entonces, muy bien. De eso se trata, de ir construyendo nuestra propia relación con Dios y ese entendimiento. Ante esas cosas decimos que amén, no hay nada más que hacer. Porque ¿quién va a la fábrica y mira a ver, no, esta tiene, esta no tiene? No, pues, sean de todo, ¿cierto? Como los procesados. Miremos primero Timoteo capítulo 4, 1 al 5. 1 al 5. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán ¿qué más? Mandarán a abstenerse de alimentos que Elohim creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Elohim creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado. Este es otro verso que toman para decir, mire, usted puede comer, pero cuando uno lee, ¿cierto? Este verso no está diciendo eso. De hecho, lo he subrayado para demostrar las cosas que está diciendo el versículo o los versículos. Dice que claramente el Espíritu dice que en los postreros tiempos muchas personas van a ir en contra de la fe, ¿cierto? Van a abandonar la fe. Y van a ser tendientes más a escuchar teorías o filosofías de espíritus que conducen al engaño. Y de eso hoy está así, lleno. Y más en la época en que las personas vivimos pero enfermas. Hoy todas las personas están enfermas y todo lo que están buscando es querer sanar. Entonces ya la medicina tradicional no sirve. ¿Qué medicina es la que sirve? Cantidad, están ofertas afuera, ¿cierto? Entonces debemos concentrarnos. Todo lo que esté por fuera de las cosas del Señor, todo lo que me produzca desconfianza en cuanto a eso, no lo hago. Porque cuando hay desconfianza o recelo en mi vida, hay algo mal, ¿cierto? Entonces, ojo con esas situaciones. Debo refugiarme delante de Dios. Eso sí, comer bien. ¿Qué es comer bien? Pues legumbres, carne, ¿cierto? Todo lo que
frutas, balanceado, porque también aunque la comida sea kosher, a veces su combinación no es buena. ¿Sí? Eso es claro y eso es puntual. Toda la comida, no es que yo como todo kosher, sí, pero a veces su combinación no es lo mejor. ¿Sí? Un aguacate con frijoles. De pronto con leche. Bueno, habría que mirar eso, ¿cierto? No se le olvide que aquí somos... no me... ¿qué es lo que estás diciendo, hombre? Pero habría que evaluar, porque es verdad, aunque el alimento sea kosher, no hay combinaciones que no debemos hacer, porque hay reacción en nuestro cuerpo. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso y estudiar sobre ese concepto. Y si Víctor dice algo es porque ha estudiado algo sobre eso, ¿no? O si no, sería un mentiroso. Y tendría que vérselas conmigo al final de la reunión. De hecho, tendrá que... ¿Cómo así que los frijoles? Ok, entonces, sí, continuemos. Amén. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, porque a veces se dicen cosas, se ven que son malas, pero como estamos tan mal, las aceptamos. ¿Por qué? Porque otros lo dicen. Eso va allá donde San Gregorio, que allá lo sana. ¡Ay, San Gregorio! Y corren, ¿cierto? De entrada sabemos que ya está mal. Brujería. ¿O no? Sí, entonces mire lo que dice, prohibirán, claro, estamos en la época en donde todo es chévere. Los amigonovios, ¿cómo es? Amigobios, están así. Los amigos con derechos por todo lado, ¿cierto? La condición de amarnos libremente, la pluralidad, unos con otros, ¿cierto? Y otras con otras, y viceversa, y al revés, y bueno. De eso estamos. Y lo triste es que nosotros a veces lo aceptamos. Muchos padres les aplauden, bravo, mijo, usted sí es un varón. Bravo, mija, usted sí es... ¿Qué? Ojo, porque también hay padres que aplauden eso de las niñas. Ahora, yo no estoy diciendo que en el caso de los niños sea... No, ninguno. Dios formó, ¿cierto? Dice claramente, si quiere tener familia o una relación con una persona, tómela, cásese. Aunque literalmente no dice cásese. Bueno, en el Nuevo Testamento sí lo ratifica, ¿cierto? Pero eso de relaciones libres no, eso bíblicamente no. Pero sí puntualmente dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ¿qué? Y ante eso todos decimos, si Él lo dice es porque no conviene. ¿Estamos? Ahora, no me señala y dice, pastor, está dando duro. No, es que a mí me toca repetir lo que está aquí en la Escritura. Porque yo no puedo solo decirles, el Señor te ama. Preocúpate por tener una actitud positiva. Antes de salir, no olvides dejar el sobre. Amén. Nada, ya no. A mí me toca decir lo que está en toda la Biblia. Y hoy tocó hablar así. ¿Sí? Reciba del Señor. Reciba del Señor. Dice, prohibirán casarse, sí, obviamente, pero también mandarán abstenerse esta es la clave, de alimentos que Dios creó, ¿cierto? Para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjese que es claro el texto y me está diciendo que esos alimentos que van a prohibir son el cordero, por ejemplo.
no se les haga extraño que ya haya leyes y normas donde digan prohibido comer cordero. ¿Y por qué prohíben comer cordero y no cerdo? Porque hay una fiesta del Señor cuyo requisito es comer cordero. Entonces dirán, pobrecito el cordero, pero al cerdo, dele. Sí. Por ejemplo, muy bien, en Semana Santa. ¿Qué dicen en Semana Santa? Muy buen el ejemplo, se me había pasado ya esa práctica. Solo se puede comer en Semana Santa pescado. Porque comer carne es pecado. ¿Dónde dice eso? Semana Santa generalmente se alinea con Pesaj. Tenemos que comer cordero, pero es pecado. ¿Se dan cuenta hasta dónde llegan? Entonces eso es muy puntual. Abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Elohim creó es bueno. Esto es verdad. Pero mire lo que sigue diciendo. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, pero continúa, ahí donde está lo amarillo, 1 Timoteo 4, eso no existía antes, ¿no? Entonces dice, porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado. Luego la validación es esa. Todo lo que Dios creó, ¿cierto? Que se puede comer ha de ser validado por la palabra de Dios y por la acción, ¿cierto? De la oración es santificado. No es que yo cojo, ¿cierto? Un pulpo. ¿Sí? ¿Han comido? Sí. Claro, yo también he comido. Comí, ¿cierto? Enlatado, ¿sí? O la paella. Ahora sí lo decimos claramente, es paella, no para mí. Sí, es paella, no para mí. Entonces, ¿cuántos no oramos por la lechona? Yo... Claro, en muchas iglesias, ¿cierto? Se traía la lechona y uno decía, Señor, bendice este plato. ¿Se dan cuenta? Pero ¿saben qué? Les digo, miren, les voy a hacer una confesión aquí. Aún en esas oraciones yo me sentía mal. Porque yo veía al choncho. El choncho es el choncho, cerdo será cerdo, y la Biblia había leído que no se prohibía, pero... ¿Sí se da cuenta? Con esa explicación de que Dios había purificado y santificado todo, entonces ya con eso pongamos las manos sobre el choncho y comámoslo. No. Claro, queda inmundo uno. Ni rata, ¿no? Usted dice, guay, pero cuando va a la frontera con Ecuador... ya, ¿cuántos pudieron comer? ¡Uy! No, esa ratica ahí en el... Rica, ¿sí o no? Deliciosa, pero Dios no la prohíbe por fea o por rica. La prohíbe porque Él es Dios. Sí. Chigüiro. Bueno, yo veo la misericordia en el Señor, que aún eso me caía mal en esa época también. Si cada que comía yo chigüiro, mal me caía. ¿Sí? El Señor me daba duro. ¡Pah! Muy bien, entonces ahora entendemos, fíjese que así es la situación. Prohíben las cosas de Dios. Casarse, los alimentos adecuados, porque cambian, la intención es darle la vuelta a las personas, pero nosotros somos hijos de luz y debemos testificar también a los de afuera. Lo hacemos por obediencia, ¿no? Pero si quiere contenido de razón, también puedo explicarles contenido de razón. Volvamos, Daniel 1:13. Dice... Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según que veas.
¿Sí se da cuenta? Le dijo, compruebe. Yo estoy seguro de mi Dios. Usted que no conoce a mi Dios tiene que validar. Entonces luego decida. Así debería ser nuestra palabra. Yo estoy seguro de mi Dios. Pasamos la pelota para la otra cancha y Él verá qué hace con esa pelota. Si la responde, si la deja pasar, si la tira para alto, si la coge, la mira. Eso ya es responsabilidad del otro. Es lo que está haciendo Daniel. Pero nosotros debemos confiar en nuestro Dios. Entonces, compara, mire, del Hebreo 72:00. Dice literalmente o figurativamente en numerosas aplicaciones, bueno, todo eso. Dice aparecer, aprobar, atender, buscar, considerar, contemplar, dejar, descubrir, dignarse, discernir, enseñar, entender, escoger, especial, estima, examinar, explorar, gozar, gustar, informar, levantar, manifestar, maravillarse, menospreciar, mirar, mostrar, observar, presentar, proveer, reconocer, reflexionar, respeto, rogar, ver, dice evidente, visión, visitar, vista, ¿cierto? Entonces tiene que ver con mirar adecuadamente, ¿cierto? Y hacer la relación entre uno y otro. ¿Con quién va a comparar? Con los otros, con los que sí están comiendo, ¿cierto? De las cosas de la mesa del rey. Ahora, la obediencia de Dios se debe notar. La obediencia a Dios se debe notar. ¿Sí se dan cuenta? Una persona que es obediente a Dios debe destacar. Y las personas que observan deben de notar esa diferencia. Si no notan esa diferencia, es porque no estamos obedeciendo adecuadamente a Dios. Es más, su cara debe transmitir ¿qué? A los demás. ¿Qué debe transmitir su cara a los demás? Paz, shalom, tranquilidad. Con todo y esta barba larga, muy poquitas personas se me cambian de acera. De pronto cuando me ven de lejos, ¿cierto? No, de verdad. Y encuentro una relación de aceptación extrema a veces. Hasta los marihuaneros y los indigentes, ¡uy, bacano, bacano! A veces me despreocupo porque ellos me dan su aval, ¿cierto? En lugar de tirar a robarme. Suena gracioso, pero la misericordia de Dios. Sí. Hasta ahora, solo una persona se ha cambiado de puesto cuando voy en el Transmilenio. ¿Sí? Se sentó y... ¡Uy! ¿Ah? Y uno entiende, porque la mirada rápida, ¿cierto? Pero, ¿me hago entender? Con todo el disimulo de la barba o de lo que tengamos, ¿cierto? Nuestro rostro debe transmitir tranquilidad. Pero si su rostro transmite desconfianza, hay gente que uno mira y dice, y este me da como desconfianza. ¿Sí o no? Uy, pero su cara es como, su cara no es como, no sé, hay algo ahí en la cara de esa persona que no me... ¿Sí les ha pasado? Sí. Ah, ok. Se nota. Vuelvo y digo, la obediencia debe notarse en los contextos en los cuales estamos, ¿cierto? ¿A quienes no les gusta nuestro rostro? A los que sirven fielmente al demonio. A ellos sí no están tranquilos con nosotros. Porque lo que se siente espiritualmente es rechazo, no hay nada más que hacer. ¿Sí? Y el indigente que nos ve y se pasa de cera, eso es espiritual. ¿También ha pasado o no?
Va uno caminando y el indigente le corre. A veces dice uno, ¡y Señor, qué fui acá! Lo hemos vivido también, ¿cierto? Entonces, oído, debemos tener esa situación. Compara. Y eso es lo que estamos haciendo, es lo que generalmente hacen los de afuera con los hijos del Señor. Tan pronto usted dice a otra persona que usted asiste a una congregación mesiánica, empiezan a comparar. Pero no buscan las cosas buenas. Ahora, sí esperan las cosas buenas. Esperan lo mejor, que usted sea la mejor persona del mundo, que no tenga tacha ninguna. Pero tan pronto muestra un defecto, una condición, que creen. Ahí está. Porque ellos están comparando más a nosotros. Es más, les pongo un caso hipotético. 2 chismosos. El uno es una persona normal y el otro dice ser creyente. ¿Qué cree que pasa en la oficina? Ciertamente de los dos dicen, uy, son chismosos, pero le dan más duro al que dice ser creyente. Entonces, porque nos viven comparando continuamente. Ahora, si usted no dice que es creyente, pues bueno, por lo menos yo les digo a las personas que me preguntan, pero muchas se me han acercado y dicen, usted tiene algo raro en la barba. Dice, no, otra cosa. Los sixties, no, otra. ¿Qué es eso? Porque eso se nota, ¿sí? Oído, nos comparan y en la mayoría de los casos, tristemente, deciden seguir su camino, pues no somos testimonio para ellos. Esto es duro y tengo también que decirlo, porque no estamos interesados en agradar a nadie. Simplemente queremos agradarnos a nosotros mismos, ¿sí? Nos metemos en nuestro mundo y a eso es lo que nos importa, pero no queremos testificar al mundo, no lo queremos, no estamos interesados. Decía en días pasados, ¿usted se viste para qué? ¿Para usted? Gran error. Uno debe vestirse para que los otros lo vean. ¡Ay, tan picado el pastor! Miren ese orgullo que tiene. No, porque de hecho los que están mirando ven cómo se viste usted. ¿Sí? Me llevé un busito la vez pasada así como, ¿sí? Y le dije a una compañera, oiga, me siento como descotado. Ya eso es mental, ¿sí? Y eso lo sentí yo, que soy hombre. ¿Cómo se sentirá una mujer, cierto? Con falda chiquitica, que no se puede ni sentar. No necesita mostrar tanto para saber que es bella. Su esposo lo apreciará, ciertamente. ¿O no? ¿Usted debe ser bella para quién? ¿Para todo el mundo? No, para su esposo. ¿Usted debe ser bello para quién? Para su esposa. ¿Sí? Así que no tenemos que forrarnos así los que somos así fornidos como yo. No. Más bien así holgaditos. Si se quiere, si no puede, ande con Talía toda hora, mire. Tapa, ¿cierto? ¿Entienden lo que les digo? Porque estamos continuamente siendo observados. Y usted puede ser una posibilidad de que las personas se acerquen o una posibilidad de que las personas, en la mayoría de los casos, se alejan. Triste, ¿no? En la mayoría de los casos se alejan. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, el zar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Pero ¿cómo es que se lleva? No, así, sencillo.
al mundo lo que es del mundo. ¿Sí? Si la comida del mundo es para el mundo, pues que se quede en el mundo. Nosotros sigamos con legumbres. ¿Me hago entender? Es en lo que debemos pensar. Y no nos debe interesar nada más. Lo que el mundo aprecia no debe ser lo que busquemos nosotros. ¿Qué busca el mundo? Riquezas. Nunca en la vida había sido tan buenas o tan buen negocio las cirugías, ¿no? Las cirugías plásticas. Ahora el concepto de turismo a través de las cirugías plásticas es un negocio buenísimo. ¿Cómo así turismo? Sí, se contactan a las personas para hacer una cirugía estética y la hacen en Francia. Entonces van, le echan cuchillo ya, pero aprovechan y ¿qué? Se hacen el tour. Entonces fui a conocer a Francia, no, fui a operarse. Sí, pero es un negocio y como hace parte de un paquete integral, pues y además vienen a decir, me operé en Francia. Es un negocio, se está dando, ¿sí? Se está dando. Tiene que ver con el concepto de turismo de la salud o estético, no sé. Dice, lo que el mundo aprecia no debe ser lo que nosotros buscamos, no. Nosotros debemos buscar lo que hace relación para el Señor. El reino de los cielos es mucho más que bebida y comida. Sin embargo, debemos saber qué comemos y qué bebemos. Y eso sí es claro, porque Romanos capítulo 14, 17 dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo. Y este verso tampoco está diciendo coma lo que quiera. Este verso tampoco está diciendo, pero tampoco dice que no es importante lo que comamos. En lo que sí enfatiza es en la justicia, en la paz y en el gozo. Ahora, yo no sé si usted puede ser justo si come contrariamente a la voluntad de Dios. Yo creo que no. No es justo con el Señor. No es justo con usted mismo. No tiene un proceso de relación coherente entre lo que dice, piensa y hace. Entonces descalifica el versículo de una vez. No se trata de que podamos comer todo. No. Ni tampoco se trata de que cuando me como un pedazo, ¿cierto?, de algo prohibido, un bagre, por ejemplo, tengo paz. Tengo paz. No. Entonces, de eso no está diciendo. Pero sí el reino de los cielos sí busca más que eso. Tiene que ver con la justicia, tiene que ver con esa paz que debemos pronunciar, ¿cierto? Y con ese gozo que así está siendo tan escaso dentro del pueblo del Señor. Porque a veces los lazos de amargura encierran y aprisionan nuestro corazón. Y hoy en día es más fácil ver a personas tristes, ¿cierto?, que alegres. Cuando uno ve una persona muy alegre, ¿es producto de qué? ¿O es medición de qué? De que tiene un problema. Porque ya no es normal que las personas sean tan alegres. Lo utilizan como mecanismo de defensa, ¿sabían? Entonces, cuando usted es muy chistosito, tiene un problema. A no ser que haya sido permeado. ¿Por qué? Por la palabra del Señor, ¿cierto? Quiere llamar la atención. ¿Hay algo en su vida que no está bien? Eso es lo que dicen los que saben de eso. Ok, pero yo lo que transmito es enseñanza bíblica. Y digo que si estamos con Dios, debemos tener vidas gozosas, aún en las dificultades. Aún en las dificultades. ¿Cuántos se han reído de dificultades pasadas? Yo me he reído de dificultades pasadas. Porque en cada dificultad y en cada momento, Dios nos permite aprender algo. A no ser que usted sea y no aprendió, ¿cierto? Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. Pero debemos procurar llegar al reino de los cielos indiscutiblemente, ¿cierto? Y para eso propone todo el paquete.
incluye la comida adecuada. 17. A estos 4 muchachos Elohim les dio conocimiento e inteligencia con todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Qué hora es? ¿Faltan 10? Uy, no, vamos rápido, yo no puedo. Dice, se debe destacar, ¿cierto?, que Jehová es quien da el conocimiento, el dominio de ciencia e inteligencia. Es puntual. La palabra dice, si usted es inteligente, no le dé gracias de, ay, yo soy un... No, el Señor ha querido que usted sea inteligente, porque la ciencia, el dominio de la ciencia, la inteligencia, viene de Dios, ¿sí? Ahí es donde decimos, Baruch Hashem, bendito el Señor. Pero utilice esa inteligencia y esa ciencia, ¿cierto?, de la manera que sirva a nuestro Dios. Dice, pero a Daniel le otorga más. ¿Qué le otorga? Ahí dice, le da la posibilidad de interpretar visiones y sueños, porque tenía un propósito fundamental con Daniel, el cual no tenía con los otros 3, con él. Y ya lo conocemos porque todos hemos leído la Escritura, ¿sí? Entonces, en medio de los regalos de Dios, a todos también nos particulariza. ¿Cuál es su don preciado delante del Señor? ¿Tengo un don? ¿Debemos tener un don? Debemos tener un don. Ese don que debemos colocar delante del Señor. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es? El mío es don Rubén. No puedo permitir que una mujer diga, ¿cuál es su don? Don Rubén, don Martín, don... No. Por decir algo, ¿no? Malo Martín, mala Esperanza. Sí. Don Javier, Lina. Su don Javier. No, mucho cuidado. La sabiduría es preciosa si se coloca a los pies de Jehová. De lo contrario, se torna odiosa. ¿Se entiende? La sabiduría es preciosa si se coloca a los pies del Señor. De lo contrario, se torna odiosa. Odiosa. Dice, pero cuando se busca conocimiento para engrandecer el orgullo, se cae en la misma tentación que aconteció a Eva. ¿Cómo liga usted eso? Pues claro, querer ser como Dios. Nada más sencillo. ¿Sí? ¿Se acuerda? Sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es la misma relación. Es la misma relación. Dice 18, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. ¿Qué pasó? Cuando estamos delante de las personas, ¿seguimos siendo los mismos hijos de Jehová o hacemos caras? Sí. Uy, hoy tengo reunión con la presidencia. ¿O somos los mismos? Debemos ser los mismos hijos de Dios. Usted debe servir a Dios, ¿cierto?, en todo lugar. ¿Sí? Si en esa reunión de trabajo usted tiene que decir no y está en la condición de decir no, ¿qué debe hacer? Decir no. Si usted ve una injusticia y está en la condición de impedirla, ¿qué debe hacer? Impedirla. No, es que me echan, no, es que ya después yo digo esto y no cae, no, nada, uno tiene que decir lo que tiene que decir, así de sencillo, porque seguimos siendo los mismos hijos de Dios donde quiera que estemos, a no ser que usted sea un, ¿qué? Hipócrita. De eso está lleno el mundo. Usted puede mirar hay jefes y personas que hablan, ¿cierto?, de algún empleado, de algún compañero, o compañeros que hablan de algún compañero y llega el compañero y, hola. ¿Qué hace usted? Un calvazo, sea consecuente, hola. Dígale lo que le estaba diciendo. Ante esas cosas debemos partir eso. Cuando le hablen mal a alguien de mal, yo lo he hecho, no les voy a decir el punto, pero lo he hecho. Porque uno no puede permitir que hablen de otras personas porque se les da la aventajada voluntad, ¿no? ¿Sí? Entonces uno debemos, cueste lo que nos cueste, ya después no nos vuelven a contar, mejor, ¿sí?
Dice, o lo que sucede es que tomamos aún atuendos coloridos para vernos bien delante del mundo. Eso también puede, entonces el disfraz para mostrarme de la mejor manera. ¿Sí? Existen técnicas, ¿sí? para desarrollar, para manipular al que tiene al frente. Págase esto, póngase en esta posición, mueve, y eso impacta y no está manipulando la mente del otro. Usted debe ser siempre el mismo. Dice, yo puedo estar en medio del mundo sin contaminarme de él, pues debo tener una vida controlada por el Espíritu Santo. Es lo que debemos procurar hacer. Debe ser nuestra intención continua. Dice, pensemos en que si actuamos adecuadamente y con temor a Dios, ¿no? Cuando todos estemos enfrente del verdadero Rey, debemos mentalizarnos en ese concepto. Cuando estemos delante del Señor, allí es cuando deberíamos tener temor. Y hablo de miedo. Aquí no vamos a suavizar la palabra. Ese es miedo, porque delante de Dios es donde usted va a tener su realidad espiritual. Dos caminos. ¿Cuál? Ya, no hay nada que hacer. Y allí sí que seremos evaluados delante del Padre. Sí que vamos a ser evaluados delante del Padre. Miremos el versículo 19. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías y Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Entonces, claro, el rey habló con ellos. Esto comprende utilizar sabiamente las palabras. Cuando uno está delante de las personas, debe utilizar esa sabiduría que Dios da para hablar con ellos, no para descrestar. Señor, ayúdame a descrestarlo. No, eso no es una oración adecuada. Sí, usted no debe orar así nunca. Señor, ayúdame a descrestarlo. No. Señor, dame sabiduría, ¿cierto? Para hablar delante de esta persona. Ahí sí funciona. Entonces ahí vemos mentes sabias, hombres sabios. Entonces ahí está. Guárdese de palabras que no sean necesarias. A veces damos más vueltas de lo que nos están diciendo, ¿no? Y hablamos más de lo que se nos pide. No, debemos hablar lo que es y ya, muy puntuales. En la mucha palabrería está el error, ¿sabían? Debemos ser y mostrarnos diferentes en el lugar donde estemos. ¿Diferentes a quién? Al mundo. Estamos llamados a impactar, como Daniel está impactando en este momento delante del rey. Dice que él y sus compañeros fueron superiores en todo a los demás. Eso incluye aún a los mismos hebreos, a los mismos judíos, ¿cierto? Porque no solo fueron ellos 4. Entonces ahí hace la diferencia de un hombre o una mujer temerosa realmente de Dios y del resto. De eso está lleno las congregaciones, de los que son y de los que no son, de los que quieren y de los que no quieren, de los que intentan y mantienen su vida intentando pero nunca lo logran. Ser bueno en lo que hacemos debe ser nuestro apellido. ¿Se entiende la frase? No es que nos van a decir, ay, don bueno, no. No es la intención de la frase. Lo que quiero decir es que nosotros, si nos ponen a hacer una tarea, la debemos hacer bien. Porque trabajamos para los jefes, trabajamos para Dios. No hay nada más que hacer. Aunque el mundo, ¿cierto?, diga otras cosas. Proverbio 22:29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, ¿cierto? No estará delante de los de baja condición. Ahí está. La palabra implica rápido, diestro, apresurar, diligente, ligero, solícito. Entonces lo que está diciendo el proverbio es que si has visto a un hombre diligente en su trabajo,
¿Dónde va a estar? Delante de los reyes siempre va a estar. Y los reyes propone ¿qué? Dirigentes. Pero además continúa, no estará delante de los de baja condición. Porque si usted es bueno, yo siempre he dicho esto, el Señor se encargará de ¿qué? De levantarlo, ¿cierto? De mostrarlo. Usted no tiene que andar con banderas, véanme, no. Y les voy a decir algo más, aunque usted intente ocultarse, ¿qué va a pasar? El Señor lo va a mostrar. Así de sencillo, así de sencillo. 2021, perdón. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Sí. ¿Cuántas veces? Tiene una relación directa con los días de prueba. Y eso se llama misericordia. ¿Sí? 10 veces mejor que cualquiera es un número perfecto, ¿cierto? Delante de las cosas de la humanidad. Dice, esto es cumplir adecuadamente la consigna de Jehová, lo que nos ordena el Señor, ser luz en el mundo, nada más que hacer, ¿cierto? Impactar los contextos, estamos llamados a eso, a transformar. ¿Por qué permitimos que los que transforman negativamente lo hagan y nosotros que podemos impactar positivamente no lo hacemos? Esto no es mío. Esto no es mío. El día de mañana yo me voy de acá y que nada. Debemos hacer lo que debemos hacer cuando lo tenemos que hacer. ¿Sí? Y si el día de mañana nos vamos de algún lado, pues nos recordarán por lo que hicimos. Y no dirán, ay, gracias a Dios se fue ese. Uy. Si no lo echamos a cabo a esta empresa. ¿Sí? ¿Les gustaría que los recordaran así? A mí no. A mí no. Estar más presto a escuchar que a hablar. Eso es importante. Salmos 119, 98 al 100. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Con qué? ¿Con qué? La sabiduría se encuentra en los mandamientos del Señor. Para aquellos que no han consolidado ni han creído, que sí tienen una condición positiva. Porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido. Porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Ratifica que la sabiduría se encuentra en la palabra del Señor. Se encuentra en el Señor. Así que alguien que es joven y diga que es más sabio que los antiguos, el único mérito es que es un observante de la Torá. Ahora, debemos tener cuidado de mimetizarnos en el mundo, bueno, porque en el mundo estamos. ¿Qué es mimetizar? Eso es, ¿cierto? El querer imitar a los demás nos puede causar mucho daño espiritual. Muchos quieren ser como ese jefe, como ese líder. Ay, lo miran y ay, yo quiero lograr lo que han logrado. No. Usted logrará lo que el Señor quiere que logre. Colóquese metas, sí, eso sí, objetivos en su vida. Si quiere seguir a alguien, siga a Dios, que Él le dará y lo pondrá en el lugar que Él tiene para usted. ¿Es claro? En últimas, debemos poner todo nuestro empeño en lo siguiente. Segunda de Pedro 1, 5, 6 y 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento,
dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ese es el sentir de un creyente. Es lo que debemos, a lo que debemos empeñarnos. Ser diligentes en eso. En estar construyendo nuestra vida. ¿Sí? Ahora, si usted examina cada una de esas cosas, tienen que ver con, se relacionan con los otros. ¿Sí? No es que, ay, yo me amo tanto, no. Hace parte, pero ese amor también se desborda al resto. Amén. Vamos a dejar entonces hasta ahí. Amén. Nos pasamos unos minuticos, los que nos hizo falta en 8 días, hace 8 días. Vamos a colocarnos en pie, por favor. Y vamos a orar. Señor Padre y poderoso celestial, te alabamos y te glorificamos, bendito Dios. Gracias por tu palabra, bendito Dios, porque muestras, bendito Dios, a personas reales, bendito Dios, en contextos reales, bendito Dios, a los cuales podemos imitar, Señor. Y los imitamos, Señor, porque son personas que te siguieron a ti y te obedecieron, Padre celestial. Así como dice el apóstol, ser imitadores de mí como yo del Mesías, Padre celestial de la gloria. Gracias, bendito Dios, porque tu escritura nos muestra que sí podemos, bendito Dios, y que muchas veces las talanqueras, los muros, bendito Dios, las dificultades, las colocamos en nuestra mente, bendito Dios. Ayúdanos a vencer, bendito Dios, en toda situación. Ayúdanos a traer alegría a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yeshua, por tu gran amor y misericordia, Padre celestial. Ayúdanos a meditar en tu escritura continuamente, bendito Dios, y aprender de ella en todo momento. Danos sed, Padre celestial, para escudriñar en ella. Aleja, bendito Dios, la pereza, el sueño, bendito Dios espiritual, que de pronto se acerca a nuestras vidas. Limpia y libera, bendito Dios, esta quejilá en el nombre de tu Hijo Yeshua, Rey de la Gloria. Te alabamos en gran manera, Señor, por ser bueno. Amén, amén y amén.